Bienvenidos al Proyecto Correcto, el podcast de los desarrolladores inmobiliarios con los desarrollos que nacen bien. El invitado de hoy es Quique Traba, director de Escala Urbana. Bienvenido, Quique. Gracias, Oso. Platícanos un poco. ¿Quién es Quique Traba, además de ser desarrollador inmobiliario? Pues bueno, primero que nada, esposo, papá de dos bellezas. Tengo dos hijas que están saludables y son felices, así que de resto, pues podría decirte que todo lo demás es añadidura. Me gusta mucho el kitesurf, me gusta mucho el snowboard, me gusta mucho hacer yoga y pues llevo 21 años en el sector inmobiliario. 21 años enamorado de este sector, así que pues encantado de venir a este tipo de espacios como el que tienes. Muchas felicidades. Excelente. Y dentro del sector inmobiliario, además de los desarrollos, ¿en qué otro rol participas hoy? Pues bueno, la verdad es que me he podido desempeñar en muchísimos roles. Comencé siendo asesor inmobiliario, corredor de bienes raíces, ¿no? La intermediación inmobiliaria. Hace 21 años que empecé, yo tenía 19 años, hoy por hoy tengo 41 años de edad. Y comencé trabajando los bienes raíces con un tío abuelo, ¿no? En un sector muy bonito. Él tenía una serie de propiedades que eran terrenos en la Costa Maya. La Costa Maya, para contextualizar, es una franja costera que está al sur de la Riviera Maya, donde está Mahahual, en el centro. Son 60 kilómetros de zona costera. En la parte norte está Punta Herrero, en la parte sur está Xcalac, que es el pueblo más austral de México, no hay nada más sur. Y pues eran terrenos frente a playas increíbles, también haciendas enequeneras en el interior del estado de Yucatán, casas en el centro histórico de Mérida. Y bueno, era producto muy enfocado a extranjeros, ¿no? Entonces en un inicio pues trabajaba yo con mercado norteamericano, mercado canadiense, mercado europeo. Y padrísimo, entré a trabajar a una inmobiliaria de unos norteamericanos que llevaban 20 años de ser brokers en California. Vinieron acá, abrieron una inmobiliaria y pues así estuvimos con ese mercado hasta que revienta la burbuja inmobiliaria en noviembre de 2008 en Estados Unidos, y de una manera hipersensible nos fuimos de 100 clientes norteamericanos a 0. Y pues ahí anduvimos un rato con los canadienses. Y en 2010 me surgió la oportunidad de ir a España, a la Universidad Complutense de Madrid, a estudiar mercadotecnia inmobiliaria y desarrollo inmobiliario. Y pues me explotó la cabeza, regresé, hablé con los gringos y después de eso, de 2010 a la fecha, empresario del sector inmobiliario. Emprendí. Excelente la historia. Y cuéntanos, profundiza un poquito más en esta etapa en la que pasas de participar en proyectos, ya sea como asesor o algún otro rol, a estructurarlos y crearlos tú mismo. Claro que sí, pues en estos últimos 11 años ahí por el camino conocí a mi socia Pamela Abraham y enseguida hubo un fit y un match increíble en cuestión de negocios y empezamos a emprender juntos. El primer negocio inmobiliario que hicimos pues fue, oye, encontramos un terreno idóneo en una zona residencial para construir una casa y decidimos comprar, diseñar, construir y vender, ¿no? Es decir, desarrollar en chiquitito. Y yo había creado una empresa que hoy es una gran empresa de comercialización inmobiliaria, se llama New Mérida. En New Mérida nos volvemos la dirección comercial exclusiva de distintos proyectos inmobiliarios de diferentes grupos desarrolladores, ¿no? Obviamente tienen que compartir con nosotros una filosofía muy ad hoc al proyecto correcto. Y esta empresa que decidí invitar a Pame a trabajar conmigo y que me ayudó Pame a crecerla, pues nos permitió conocer a muchos grupos desarrolladores, muchas prácticas buenas, muchos aciertos, muchos desaciertos. Entonces, pues llegó el día que decidimos poner en práctica todo este
aprendizaje, el capitalizar todo este aprendizaje, que sí, que no, y decidimos formar lo que hoy es Escala Urbana, una empresa desarrolladora de proyectos inmobiliarios, que vamos hoy por nuestro 6º proyecto inmobiliario, y pues enamorado de este sector, de este deporte extremo que es desarrollar proyectos inmobiliarios, como tú comprenderás. ¿Y cuál sería, en resumen, esta historia de la primera casa que desarrollaron hasta el tamaño de proyectos que tienen hoy? ¿Cómo fueron escalando este camino? Pues nuestro primer proyecto se llamó White, fue un edificio de 7 niveles de 18 departamentos en Montebello. Desde el primer proyecto, pues seguimos nuestros acuerdos fundacionales, como por ejemplo no hacemos nuestras propias obras, eso es algo muy característico de nuestro grupo. Y pues hicimos una apuesta muy fuerte por la planeación responsable, la planeación financiera, la planeación comercial, alinear bien el producto con el mercado, identificar una necesidad, apostarle por el valor agregado, el diseño, el alto diseño, y mucho más allá de eso, blindar, ¿no? A través de estrategias de administración de riesgos, blindar el patrimonio o la inversión de quienes confían en nosotros para precomprarnos productos inmobiliarios a través de distintos mecanismos de administración de riesgos, pues orientados 100% por una filosofía de responsabilidad, ¿no? Entonces, desde el primer proyecto salimos al mercado con una planeación financiera correcta, una absorción de ventas increíble, una selección nos gusta invitar a los concursos de obra a las constructoras grandes, profesionales, formales, ¿no? Porque estamos convencidos de que lo barato sale caro a la larga, ¿no? Y nuevamente es es el dinero de los inversionistas que nos confían en nosotros cuando nos precompran, ¿no? Entonces, seleccionamos una gran constructora, nos financió a través de un crédito puente un gran banco, uno de los grandes bancos, no sé si puedo mencionar marcas en este espacio. Sí puedes, sí puedes. Pero fuimos, digamos, nos fuimos por la derecha, ¿no? Siguiendo todo lo que es el librito, y fue un éxito, ¿no? Hoy por hoy, White es un proyecto 100% ejecutado, comercializado, habitado. Vamos a las juntas de condóminos, ¿no? Voy personalmente a las juntas de condóminos, a veces salgo de abrazos de la gente que vive ahí, ¿no? El año pasado todavía en mi arbolito de Navidad había un regalo de un inquilino que vive feliz en White. Otro propietario, por ejemplo, hoy por hoy es promotor y vende nuestros productos, como por ejemplo en Grimm. Y es que de White decidimos, nuestro segundo proyecto fue uno más pequeño incluso, de 12 departamentos en Villas La Hacienda, Punta Miel, Villas La Hacienda, un proyecto pues muy bonito, igual 100% habitado, construido. Te voy a interrumpir un poquito con la historia que estás contando de White. Para mí es sumamente importante la responsabilidad del desarrollador, teniendo en mente esta convivencia y el bienestar de los propietarios y de los inquilinos que viven en esos desarrollos. No todos los desarrolladores tienen esta misma conciencia y responsabilidad. De hecho, me he topado algunos casos donde el desarrollador, cuando le digo, oye, ¿y por qué no te quedas con alguna de las propiedades que estás desarrollando para tu crecimiento patrimonial y la pones en renta? Y me dice, ¿qué? ¿Estás loco? Si yo me paro en mi obra después de que yo entrego el edificio, todo el mundo sabe que yo soy el constructor, me agarran a pedradas. Sí, yo creo que hay diversos enfoques, ¿no? El enfoque de corto plazo y el de largo plazo. Yo, sin duda, comulgo más con lo segundo, ¿no? Yo creo que la diferencia es que enfocan la planeación de sus proyectos orientado a lógicas 100% financieras, y todos estamos de acuerdo en que hay que hacer negocio, ¿no? Y un buen negocio debe de dar para que todos los stakeholders de un proyecto, los clientes, los proveedores, los empleados,
la constructora, el desarrollador, los dueños del negocio, todos generen valor, ¿no? La generación de valor es el enfoque correcto. Y sin duda creo que en White, desde nuestro primer proyecto, se nota nuestro ADN por lo minucioso de la planeación, ¿no? En New Mérida tenemos un proceso en el que apoyamos a los desarrolladores, que es la simulación de la experiencia, ¿no? Más allá de ayudar a los arquitectos a alinear el producto con el mercado, a definir las tipologías correctas, el mix de las tipologías, las amenidades, etcétera. El CIMEX, como le llamamos a este proceso, la simulación de la experiencia, lo que hacemos es que en la oficina prácticamente sometemos las plantas arquitectónicas a todos los perfiles que hay en la oficina, y tenemos perfiles que son casados, solteros, jóvenes, más grandes, con hijos, mamás, papás. Entonces todos ven desde una óptica diferente, y este proceso lo que hace es que se cuenten la historia del día a día, cómo se vive, ¿no? Y en el caso de White decíamos, oye, no queremos cajones de estacionamiento de 2.50 solo porque la ciudad los permite, ¿no? Y no sé qué porcentaje en 2.35 y 2.40. Todos tienen que ser de 2.70, ¿no? Para que puedas estacionar cómodo, abrir las puertas. Y si vas al súper, ¿dónde están los carritos? No, pues aquí están los carritos de súper para poder subir la compra en el elevador, etcétera, todos los mecanismos, pensando en la experiencia y pensando en el usuario. A fin de cuentas, lo que buscamos es que los usuarios vivan felices los proyectos inmobiliarios. Un propietario tiene que vivir feliz el proyecto inmobiliario, o bien el inquilino, porque en el caso de que muchos propietarios que compran para poder tener un patrimonio y generar rentas, ¿no? Que es una estrategia, como tú comprenderás, muy, muy, muy importante, que sus inquilinos vivan felices, porque si sus inquilinos viven felices, tienen menos rotación y pagan la renta de manera constante y felices, ¿no? Y pues para seguir con tu pregunta, de ahí saltamos a Green, que ahí sí son 125 departamentos, ¿no? Es una escala completamente diferente, en donde la administración de riesgos es mucho más compleja, ¿no? Ya es un tema de etapas, y donde, por cierto, pues hoy por hoy para nosotros Green es nuestro bebé, es nuestro showroom, es nuestra presentación al mercado de lo bien que se puede hacer un proyecto inmobiliario, un proyecto correcto. Muy bien. Y en estos primeros desarrollos que tuviste, ¿cuál ha sido tu principal o tus principales aprendizajes? Pues bueno, principalmente la importancia de la planeación. En el mundo del desarrollo inmobiliario se dice hay que planear lento y ejecutar rápido. La planeación, sobre todo la planeación financiera, es algo que muchos grupos desarrolladores he observado que subestiman, ¿no? Por alguna razón hacen estados de resultados lineales y no proyectan flujos en el tiempo con supuestos responsables, supuestos conservadores de absorción, de inflación, de tasas de interés, de costos. No veo tampoco un enfoque de muchos grupos desarrolladores de administración de riesgos, ¿no? Que es indispensable para salvaguardar bien el patrimonio de los que invierten. No veo una conceptualización enfocada a la generación de valor. Más bien veo mucho grupo desarrollador generando, en el caso, por ejemplo, de los departamentos, generando ofertas sin mayores diferenciadores, ¿no? Que la ubicación, digamos, ¿no? Ves el producto y prácticamente todos se sienten o se perciben de la misma manera. Y pues eso hoy se está viendo reflejado en un segmento sobreofertado, sobre todo que hay oferta poco diferenciada, y la oferta que sí entendió que el nombre del juego era entregarle valor a los usuarios, que se enfocó más en la experiencia del usuario. Son los proyectos que en mi mentalidad hoy, en mi opinión, son los que más están desplazando sus unidades, ¿no? Entonces,
el aprendizaje es, hay que planear lento, de manera minuciosa, hay que entender el mercado, hay que entender la limitación del poder adquisitivo que tiene también la gente en el mercado, y planear algo que muchas veces eso se vuelve un reto, ¿no? Porque en un proyecto inmobiliario pues influye el poder adquisitivo, pero el reglamento de la ciudad, pero la necesidad del mercado y se complica porque si tú ves los costos de un proyecto inmobiliario, todos se van hacia arriba, ¿no? En una línea ascendente. Las materias primas, el acero, el concreto, la tierra, los años pasados el costo del dinero estaba también bien elevado, la inflación. Entonces, todos estos costos hacen que de manera inversa, como los mexicanos seguimos ganando más o menos lo mismo, y es el ticket que podemos comprar los mexicanos, eso hace que al revés, el tamaño de las unidades venga para abajo, ¿no? Pero pues eso es finito. Cada vez tenemos unidades más pequeñas que van de la mano con el seguir manteniendo tickets accesibles al mercado. Así es la jugada hoy en día, ¿no? Desgraciadamente, Es- es donde entra que los desarrolladores tenemos que ponernos súper creativos para tratar de identificar modelos diferentes, ¿no? La vivienda es una necesidad. En el país hay déficit de vivienda, ¿no? Es paradójico que habiendo déficit de vivienda, existan tantas plazas hoy por hoy en México con sobreoferta en ciertos segmentos de vivienda, y es por la incompatibilidad de la relación entre la economía y la necesidad de espacios. Y esto no es solo un tema de México, es un tema global, ¿no? En Estados Unidos hay una housing crisis súper emproblemada, ¿no? La gente, esto es un problema grave que se está observando en todo el mundo, y México, si no se pone las pilas en ese sentido, en mejores políticas públicas al respecto, podemos vernos en problemas. Y también una afectación de la disparidad en la inflación de la canasta básica o la que nos dicen como inflación promedio del país, no acompaña a la inflación que hemos vivido en todo el tema de materiales del sector inmobiliario. Ahí se ha disparado por mucho el costo y también he escuchado mucho que la gente en general dice es que los desarrolladores inmobiliarios han inflado los precios de la vivienda, cuando en realidad esto acompaña a un incremento de costos y tienes que mantener cierto margen y no te permite ir para abajo. Sí, es correcto. De hecho, muchas veces pareciera que los desarrolladores, como tú dices, están inflando los precios. Sin embargo, el que sabe de planeación financiera de proyectos inmobiliarios, pues, y ha observado el margen de utilidad que dejan, también ha venido a la baja. Cuando iniciamos nosotros como grupo desarrollador, le dábamos para adelante a cualquier proyecto que te dejara 18% de utilidad después de financieros, antes de impuestos. Y hoy por hoy le estamos dando para adelante a proyectos que te dejan 13 o 14, ¿no? Porque ya no da. O sea, esta paradoja que te comento, está siendo sumamente difícil el lanzar productos viables que lo necesite la gente, que lo absorba la gente, que la gente lo pueda pagar, ¿no? Y pues sí, está complejo cada vez. Porque además no todo es precio ni todo es costo. Hablabas sobre la relación del valor y lo que le entregas en cuestión de calidad y equipamiento a tu cliente final. Entonces, ese dilema es, ¿me voy solo al margen o considero otros aspectos que generan valor, sobre todo apostándole al mediano y largo plazo? Porque estamos en una época en la que demostrar nuestros valores y lo que ofrecemos en papel no es tan fácil. En un render todo se ve igual. Hasta que el usuario recibe el producto, lo vive y lo usa, entiende si realmente hubo atrás algo adicional de parte del desarrollador. ¿Compartes esa idea? 100%. Desgraciadamente, hoy por hoy,
tanto los grupos irresponsables como los responsables, o los cortoplacistas como los que están enfocados en el largo plazo, contratan a los mismos arquitectos, se logran renders increíbles, ¿no? Entonces, para el que precompra se vuelve muy complejo lograr discernir en dónde sí hay una oferta responsable, ¿no? Por eso aprovecho quizá cada foro que tengo, Oso, y si me lo permites en este espacio, insistir en ubicar, detectar, ¿no? Y para esto, y perdón el comercial, pero para esto ayuda muchísimo al que no es experto inversionista dejarse asesorar por un asociado AMPI para poder identificar cuáles son los desarrolladores que tienen historial, que han llevado una curva de aprendizaje, que han concluido proyectos inmobiliarios de manera satisfactoria, porque no solo se trata de cumplir, es cumplir en tiempo y forma, pero mucho más allá de eso, exceder las expectativas de los que precompran, ¿no? Porque ¿qué sí está sucediendo? Desgraciadamente, hay muchos grupos inmobiliarios a los que la gente les precompra un departamento y bueno, lo menos mal es que, bueno, se atrasó el proyecto inmobiliario, pero no solo se atrasan, sino que cuando finalmente les entregan la unidad, vieran a ver los renders y vieran a ver la realidad y están jugando a identificar las 39 diferencias. Esto no se parece, ¿no? Y es porque yo me lo explico de la siguiente manera, si me lo permites, Oso. El mundo del desarrollo inmobiliario tiene muchísimos problemas y solucionar problemas cuesta dinero. No sé si estás de acuerdo ahí conmigo. Sí, vamos bien. Entonces, los grupos de corto plazo, vamos a describir, son quizá un grupo de amigos que uno tiene terreno y otros aportan dinero y se juntan y vamos a formar una persona moral, una SPV, ¿no? Una persona moral que solo va a servir para un proyecto y vamos a construir y vamos a comercializar y a fin de cuentas se van a repartir una utilidad y va a desaparecer. No hay una marca, no hay una filosofía a largo plazo. Los grupos de largo plazo trabajan para una marca, trabajan para deleitar a sus clientes, ¿no? Entonces, esos problemas que cuestan dinero, los primeros, los de corto plazo, no veo un escenario en donde digan, vamos a reducirnos la utilidad para salvaguardar el entregable y el cliente, porque van a repartirse un dinero y van a desaparecer. En cambio, el grupo de largo plazo, sí veo el escenario en donde el grupo de largo plazo diga, pues este problema se soluciona con dinero de la utilidad para salvaguardar a toda costa mi calidad, porque la calidad de mi entregable depende la confianza con la que me van a precomprar mi siguiente proyecto, ¿no? Entonces, yo por eso digo, hay que apostarle a proyectos y a grupos desarrolladores que tienen esta filosofía de largo plazo, que ya lo han hecho, que ya tienen experiencia, ya entregaron proyectos, ya deleitaron a sus clientes. Y no es por nada, pero los que conocemos este mercado podemos observar cómo, pues, con mucha mayor facilidad la gente vuelve a confiar en ellos, los recomienda y prevenden sus siguientes proyectos con mucha mayor velocidad que los que no. Eso es importantísimo. Y platicando de esto, ya desde la perspectiva de desarrollador, ¿cómo deciden qué tipo de proyectos quieren ejecutar? ¿Cuál es el enfoque hacia vivienda, comercial, industrial o residencial? Si me voy vertical, horizontal, ¿cómo toman esas decisiones? Bueno, tomando en cuenta una multiplicidad de factores importante, ¿no? Tu servidor sigue la macroeconomía, la geopolítica, la economía, observamos el mercado. La verdad es que tener en el grupo de empresas a New Mérida nos da un pulso comercial importante, ¿no? Porque al ser la dirección comercial de distintos grupos desarrolladores, estamos como en un estudio de mercado prácticamente todos los días escuchando a los clientes qué es lo que quieren, qué es lo que buscan. En tiempo real, cómo se comporta el mercado en distintos segmentos y nichos.
Sí, sí, la verdad es que sí, y generamos mucha estadística, la observamos, y eso nos da cierta inteligencia, ¿no? Y también, pues, observar, hay indicadores, por ejemplo, en el tema de los departamentos, hay un indicador que es medir el nivel de inventario de una plaza, ¿no? Entre el proyecto que salió con 100 unidades, pero lleva rato en el mercado y que ya solo le quedan 5 unidades, por decir algo, y el nuevo de 50 que le queda, pues, los 50 porque acaba de salir. Entonces, todo eso, hay un nivel ponderado de inventario y hay rangos que te marca que la oferta y la demanda está equilibrada, ¿no? Entonces, en el momento en el que uno sigue esos rangos y empieza a ver que un segmento en específico pues se va a los rangos superiores, pues probablemente no sea eh, lo más viable empezar a planear un proyecto para ese segmento, ¿no? Por decirte algo, ¿no? En este momento, por ejemplo, el segmento de los departamentos, yo considero que está sobreofertado, sí, por una parte, no digo que no se deben de hacer proyectos en el segmento de los departamentos, pero sí digo que no se deben de hacer sin una diferenciación clara o sin una apuesta de valor que sea muy diferente a los demás o enfocado a ciertos nichos, ¿no? Entonces, pues hay que observar las tendencias, ¿no? En este momento, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en nuestro sexto proyecto, The Pink Project. Es un proyecto completamente enfocado a la salud, al wellness, al bienestar, a la prevención, al fitness, 100% enfocado a la mujer, aunque no es que sea prohibitivo para los hombres, es de mujeres para todos, pero es un proyecto enfocado a un sector, el sector de la salud y el bienestar. Ese sector es tendencia hoy por hoy a nivel global, ¿no? Entonces, hay que leer las demografías, cómo viene nuestra antes pirámide poblacional, hoy rombo poblacional y que se puede invertir en un futuro. Eso habla, por ejemplo, de que hay que diseñar assisted living, ¿no? O proyectos para 60 y más, porque en pocos años la población de México se va a volver pues de edad adulta para arriba, ¿no? Entonces, saber leer la demografía, saber leer la macroeconomía, la microeconomía, las necesidades, entender de urbanismo, te ayuda a ir seleccionando qué usos y qué ubicaciones y qué tipo de proyecto hacer, ¿no? La verticalidad, por ejemplo, tiene sus retos diferentes. La administración de riesgos en un edificio alto, pues es muy poca o muy limitada, diferente a un desarrollo horizontal en donde pues tienes clústeres, por ejemplo, de casas, ¿no? Y pues si el mercado cambia o sucede algo en el mercado, como por ejemplo la pandemia vino a demostrar que sí pueden suceder cosas que te saquen de tu equilibrio, pues puedes modificar, ¿no? Puedes modificar la oferta, parar, oye, vamos a parar estos clústeres mientras el mercado se normaliza. En cambio, en vertical, pues la administración de riesgos es mucho más compleja, ¿no? Si vendiste el penthouse, pues no puedes detener la construcción del edificio o recortar la altura del edificio, ¿no? Porque si vendiste un piso 25, pues tienes que entregar un piso 25, ¿no? Sí, y eso, digo, dentro de todos los factores, ubicación, tipo de proyecto relacionado o adecuado a esa ubicación y el tamaño de proyecto, creo que son factores cruciales en esta toma de decisiones y en los riesgos que puedes tener, porque puedes estar en la misma ubicación con el mismo tipo de proyecto y el tamaño es el que va a hacer o deshacer el riesgo que te genere ese proyecto. Y por el contrario, puedes tener proyectos muy acotados, pero si no está en la ubicación correcta, también estás fuera de condiciones. Sí, ese tema de la escala del proyecto es muy importante, porque en un proyecto grande te pasan elecciones locales, estatales, federales de Estados Unidos, y bueno, hay tanta cosa sucediendo en el mundo que todo eso es riesgo, ¿no? En cambio, proyectos pequeños, acotados, muy enfocados, etcétera, como el caso de Punta Miel, en nuestro caso, que son pues un tema más de acupuntura urbana, ¿no? Identificar
estas buenas situaciones. Es lo que nosotros le llamamos como proyectos in and out, ¿no? De riesgo controlado. Y hablando de estos temas, cuando planean un desarrollo nuevo, ¿qué viene primero? ¿La ubicación o el tipo de proyecto y su concepto? Pues idealmente lo primero es identificar una necesidad insatisfecha en el mercado o poco satisfecha, ¿no? Es lo que todos queremos, pues tratar de diferenciar nuestro proyecto para entrar en un océano azul en vez de una marea roja, ¿no? En donde hay miles de competidores haciendo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, identificas una demanda potencial y ves la forma de poder satisfacerla. Y si nos fuéramos así muy by the book, primero la necesidad y entonces abocarse a detectar el suelo correcto para satisfacer esa necesidad, ¿no? Sin embargo, pues a veces se cuentan con el suelo, ¿no? Muchos grupos desarrolladores tenemos bancos de tierra, entonces pues ya está designado el espacio para los próximos proyectos, ¿no? O llega un aportante de una tierra y entonces hay que descubrir cuál es la vocación de ese suelo para identificar si es compatible con una necesidad del mercado. Ahora, lo que mencionas en tu pregunta de concepto, a mí me encanta esa pregunta porque y es cuestión de gustos, ¿no? Para mí, concepto viene antes que arquitectura. Yo creo que muchos grupos desarrolladores tienen el suelo, puede ser que detecten bien la vocación del suelo y enseguida van con el arquitecto. El arquitecto diseña y entonces luego el juego es ponerle nombre a lo que el arquitecto diseñó. De manera contraria, aquí en el grupo nos gusta trabajar primero de conceptos poderosos. Cuando llegas con un arquitecto le dices, este es el concepto. Entonces el arquitecto se inspira en tu concepto y no al revés. Ya, correcto. Tiene mucho que ver con la parte de la pertenencia al proyecto y el estilo de dirección también que tienen los socios y los perfiles que traen ustedes para ver qué propongo y cómo complemento con el soporte técnico externo, ¿no? Y platicando de eso, ustedes internamente, así como están estructurados, ¿cómo evalúan la viabilidad técnica, financiera y comercial de los proyectos? Pues bueno, hay mucho proceso, pero hay que hacer pruebas ácidas, ¿no? Al momento de hacer una planeación financiera, tienes dos fuerzas que condicionan ese sándwich que te puede o no dejar una utilidad, ¿no? Y por un lado tienes los costos, ¿no? Los costos son los costos, ¿no? Como tú decías hace rato, no es que los desarrolladores inflen los precios, es que el precio de las materias primas es el precio de las materias primas, el precio de la tierra es el precio de la tierra, al menos es el precio de mercado, ¿no? Ahí sí puede haber componentes especulativos, pero el precio de la tierra, pues es, ¿no? El costo del dinero es, la inflación es, ¿no? Son facts con los que hay que lidiar. Y por otro lado, con la realidad microeconómica de las familias, ¿no? O sea, los ingresos o lo que las familias mexicanas pueden o no pueden pagar, ¿no? Entonces, por eso te digo que son condicionantes, porque pues esto es lo que pueden pagar y esto es lo que cuesta, ¿no? Entonces, ahí está la creatividad para planear financieramente de manera responsable. Yo lo que sugiero es, a ver, puedes tener al mejor financiero y que domine la técnica financiera, pero los supuestos que da un desarrollador, los supuestos responsables que solo te los da la experiencia, el feeling, la observación, el análisis de datos, esos supuestos son los que marcan o definen si la planeación financiera estuvo correcta o si fue un fracaso, ¿no? Y la parte comercial, pues es y siempre ha sido nuestro expertise, ¿no? Por este estudio de mercado constante que tenemos. Pues sabemos, más o menos somos una pesadilla para los arquitectos porque sí les terqueamos en lo que necesitamos, ¿no? Y les corregimos sus plantas arquitectónicas porque también entendemos que las etapas previas de preventa, ¿no? Las primeras etapas de comercialización, pues uno vende y cuenta la historia del departamento en una planta, ¿no? Entonces les terqueamos hasta cómo se deben de representar
la planta arquitectónica del departamento. O sea, esa mesa no me la pongas de 6 sillas, pónmela de 4 sillas para que se sienta así. Bueno, y el mix, porque es importante mixear el producto. Digo, es en teoría de absorción de mercado, pues mientras más mix de producto, debe de favorecer la absorción del mercado, ¿no? Entonces, oye, me vas a dar un departamento de una recámara con un baño y medio de 50 metros cuadrados y me vas a dar uno de 65 que sea de recámara más estudio con un baño y medio y uno de 2 recámaras que sea de 80 y así. O sea, literal, tratamos de que se apegue. Y luego el reto está en también por absorción, que el mercado te vaya absorbiendo de manera pareja todo el inventario, ¿no? No se lleven una tipología de golpe y te quedes con la tipología que es el underdog, ¿no? Sí, se llevan el gancho y luego te quedas con el producto de menor desplazamiento. Esto tiene un mayor impacto dependiendo de la mezcla en proyectos grandes cuando tienes esta situación. A nosotros nos pasaba, hemos tenido proyectos que un modelo ha tomado el doble de tiempo de vender que el otro y eso no hay manera de preverlo a ciencia cierta, sí hay manera de mitigar esos impactos con un buen análisis y un conocimiento del mercado a través de la experiencia. Y lo que comentabas de la sensibilidad comercial que tienes al estar en los distintos proyectos, creo que cada vez pueden tener una percepción mucho más fina y atinada para la mezcla de los nuevos desarrollos. ¿Así lo ven ustedes? Sí, sin embargo, el mercado cambia tan rápido que es susceptible de error, ¿no? O sea, entender muchas veces cuando definimos, por ejemplo, las tipologías, estamos seguros de que esta tipología va a ser la campeona y luego resulta ser el underdog, ¿no? Entonces, si es un tema que no se debe de tomar a la ligera, nuevamente hay que planear lento y ejecutar rápido. Y hablando de todos estos factores, ¿existen algunos factores que no son negociables para ustedes? Factores que si no están ahí presentes, simplemente el proyecto no avanza, no arrancas con la ejecución. Sí, viabilidad en todo sentido, viabilidad financiera, viabilidad técnica, es decir, oye, vemos claro cómo vamos a poder cumplir con todos los reglamentos, ¿no? Tener todos los permisos de todos los niveles de gobierno. No es negociable la certeza jurídica. Normalmente no invertimos ni un centavo hasta que no logramos ya sea la compraventa del terreno o la aportación a un fideicomiso, ¿no? Entonces ya en el momento en el que controlamos un fideicomiso en donde la tierra está aportada, entonces en ese momento ya tenemos certeza legal, ¿no? Con respecto a la tierra y es cuando empezamos a invertir, ¿no? Entonces, no negociable, tenemos nuestros acuerdos fundacionales también, como no hacemos nuestras obras, nos gusta concursar y administrar las obras, nos gusta contratar blindando también nuevamente, y perdona que sea tan reiterativo, pero el dinero de los que nos precompran a través de fianzas, ¿no? A la hora de dar un anticipo, oye, tiene que sí o sí haber fianza de por medio, si no, no se paga el anticipo, y fianza de anticipo, y fianza de cumplimiento, y fianza de vicios ocultos. Todos esos mecanismos de mitigación de riesgos, administración de riesgos o de blindaje de proyecto, a fin de cuentas, o también, francamente, nos gusta financiar nuestros proyectos con la banca mexicana, ¿no? Porque en el momento en el que un proyecto inmobiliario obtiene un crédito puente, es un proyecto que su grado de certeza sube de manera impactante, ¿no? Quiere decir que un gran inversor institucional como lo es un banco ya analizó tu proyecto, se metió hasta la cocina, comité, opinión técnica, ¿no? En donde te valoran todo el proyecto ejecutivo, la experiencia, quién va a desarrollar, quién va a construir, quién va a comercializar, la existencia de todos los permisos, ¿no? Todo el tema
comité jurídico, ¿no? Todo el tema legal, el due diligence legal completo, comité de riesgo, comité de crédito. ¿Quiénes son las personas que desarrollan? Los bancos le apuestan mucho a las personas y a los valores de las personas, a la filosofía de largo plazo. Entonces, ya que pasas todos estos comités, que son filtros impresionantes, te mandan a un comité nacional lleno de expertos a someter el proyecto a una prueba de fuego, ¿no? Entonces sí te puedo compartir que uno de los hitos que más disfruto en un proyecto inmobiliario es la obtención del crédito puente. Y a los que te precompran, ¿qué les da? La certeza o la tranquilidad o la garantía de que el 100% de la obra está garantizada la ejecución, es decir, no va a parar, porque hay un banco respaldando y que va a administrar según avances físicos, algunos financieros, para la ejecución de la obra al 100%, ¿no? Entonces, todos estos elementos para mí es un tema no negociable. O sea, si no me voy a financiar con la banca mexicana, yo no estoy dispuesto a hacer como hacen muchos grupos desarrolladores que se están financiando de capitales privados, ¿no? A ver, si es un fondo de inversión o es un inversor institucional privado, está perfecto, ¿no? Pero muchas veces lo hacen con conocidos, con amigos, con tíos, y el dinero es caro, ¿no? En cambio, los que estamos con la banca mexicana, pues tenemos tasas razonables, TIE más 3.5, TIE más 4, un costo del dinero que te permite entregar más valor. Si el costo de tu dinero es bajo, puedes entregar más valor al cliente que tu competencia, ¿no? Entonces, son estos acuerdos fundacionales que tenemos. Excelente, la verdad es que está increíble esa manera de ver el tema de la entrega de valor y la certeza que le das al cliente. Y coincido contigo, el hecho de que tengas una institución como un banco que dé fe y que no seas solo tú el que dice que tu proyecto está bien, te saca comercial y financieramente. Hay alguien más que ya lo validó, que tiene toda la capacidad para validarlo y que además lo respalda con los recursos para que lo puedas ejecutar. Eso pesa muchísimo y eso es algo que la gente tiene que entender y es un gran diferenciador entre distintos proyectos y desarrollos y desarrolladores. Sí. Bueno, y cambiando un poquito el perfil de clientes y estrategia comercial que manejan en la desarrolladora, ¿cuál es tu perfil de cliente ideal sobre lo que hoy tienen en desarrollo? Pues yo estoy en un trip súper enamorado de los usuarios. Yo creo que una de las enfermedades que tienen muchas plazas de México, en el mundo en general, es la especulación. A mí me preocupa cuando los desarrolladores están sacando eh, proyectos inmobiliarios cuya lógica va enfocada 100% hacia inversionistas, ¿no? Con mecanismos 100% financieros, es decir, está claro por la estrategia de comunicación de estos grupos que quieren que el 100% de los propietarios sean especuladores. Es decir, no es que esté mal especular, pero cuando el 100% de la oferta de un proyecto va a perseguir los mismos objetivos, que es dar en renta y o revender a un precio mayor, por lo mismo de la ley de la oferta y la demanda, pues si el 100% de un mismo proyecto está persiguiendo lo mismo, se compiten a la baja, ¿no? El precio baja, la renta baja. En cambio, yo lo que veo en la ciudad de Mérida es una plaza espectacular para miles de familias mexicanas, incluso extranjeros, que están eligiendo Mérida como un destino para establecerse con sus familias, para vivir con una mejor calidad de vida, con más tranquilidad. Somos una de las ciudades más seguras del continente americano. Y todos estos factores alrededor de la marca Mérida, es una marca ciudad muy bien posicionada, son factores reales, ¿no? La seguridad, la calidad de vida, su gente, sus tradiciones, sus playas.
playas increíbles, por cierto, o sea, que no son tan famosas, pero son playas de arena blanca, playas sin roca, de niveles bajos, perfectas para todo tipo de deportes acuáticos, estábamos platicando hace un ratito. Playas increíbles, zonas arqueológicas, cenotes, ¿no? Que solo es la única región en el mundo que tiene esta red subterránea de cavernas tan increíbles como lo son los cenotes. Eh, Posición geográfica, la única península en el mundo que apunta hacia el norte, conectividad aérea, que tenemos vuelos directos con Atlanta, con Houston, con Dallas, no se diga, creo que más de 30 vuelos diarios a la Ciudad de México, eh, una certeza para hacer negocios, ¿no? Como desarrollador, pues siempre presumo que en esta ciudad de Mérida puedo llegar de 0 a 100 a mi licencia de construcción sin que nadie me solicite ni un solo centavo, ¿no? De indebido, eh, Hasta ahorita. hasta ahorita. Y en temas registrales, por ejemplo, tenemos uno de los mejores sistemas registrales en México, ¿no? Digitalizado desde hace muchísimo tiempo. Con accesibilidad para todos, transparencia, cualquiera puede investigar rápidamente la certeza y te evitas temas de duplicidad de escrituras, de que alguien envió antes. Todavía hay mucha confiabilidad en el tema jurídico de la propiedad aquí. Muchísima. Si me lo preguntas a mí, tenemos un sistema registral de primer mundo. Por ejemplo, y digo, explicar una diferencia sin hablar de mal de nuestro querido estado vecino Quintana Roo, pero los registros públicos son diferentes. Uno es constitutivo y otro es declarativo. En Quintana Roo, bueno, en Yucatán, desde que estás terminando de firmar, felicidades, ya eres el propietario legal, ¿no? Aunque no haya ingresado el expediente completo al registro público y se haya registrado y haya salido. Es la diferencia, por ejemplo, con Quintana Roo. Ahí no eres hasta que sale de registro público. Y ese proceso es un limbo bastante complejo. Y vemos que sí hay mucho caso de saneamiento por caso de evicción, ¿no? Que botan filas de escrituras porque hay varios propietarios alegando que son dueños del mismo, ¿no? Aquí la verdad es que tenemos un tema de mucha certeza en el sector inmobiliario. Entonces son múltiples los factores y todo esto configuran una demanda real, una demanda de usuarios legítima. Por eso trato de desmitificar, para mi gusto, los que no son expertos y que se atreven a decir que existe una burbuja inmobiliaria, cuando lo que hemos vivido es un boom inmobiliario, sin lugar a dudas, pero soportado también por una demanda real de usuarios y de familias que vienen y seguirán viniendo a vivir a Mérida. Entonces, tu perfil de cliente ideal, habiendo dicho todo lo que comentamos ahora, es el usuario final que viene con su familia, pequeña o grande. Ese es el primordialmente al que ustedes están enfocando en los proyectos que tienen actualmente. Por resumirlo de alguna manera, porque cada proyecto va enfocado a diferentes segmentos, que si Double Income No Kids o Starter Families, etcétera. Pero sin duda, hoy por hoy, nosotros planeamos proyectos 100% pensando en los usuarios y en la experiencia que van a tener viviendo los proyectos inmobiliarios o usándolos, ¿no? En el caso de Pink, que es un tema de centro comercial, edificio médico, hotel, etcétera. Es un proyecto de usos mixtos. Estamos haciendo un all-in a blindar la experiencia de los que vayan a alguna tienda, o los que vayan a entrenar a algún gimnasio o algún estudio de yoga, o los que vayan al médico, o los que se hospeden ahí. Estamos blindando una experiencia increíble, ¿no? Yo creo que ese debe ser el enfoque de los grupos del proyecto correcto. Entonces, realmente existe una diferencia en el perfil de este cliente ideal según el desarrollo, definitivamente. Sí, sí, sin duda. Yo creo que el error que veníamos haciendo, ¿no? El símil perfecto es que el desarrollador estaba haciendo, pues, haz de cuenta que vamos a hacer una camiseta o una sudadera. Pues vamos a hacer un unitalla para que le quede a todo el mundo, ¿no? Pero pues un unitalla, pues como que no sé, no te arma bien y todo. Hoy por hoy hay que planear proyectos inmobiliarios hacia distintos nichos.
mientras más especializado el nicho, yo creo, mientras más se cierre el scope, yo creo que se incrementan las probabilidades de éxito. Mayor oportunidad de éxito. Absolutamente. Sí. El tema de la especialización, la segmentación, el nicho. Antes podías vender un genérico y se consumía. Y hoy por hoy estas especializaciones, nichos, enfoques y hablarle al cliente ideal y después darle lo que necesita específicamente genera ese diferenciador. Soy 100% de acuerdo contigo. Y hablando del perfil de cliente entre usuario final y el cliente inversionista, para ti, ¿cuál sería la principal diferencia en el enfoque, ya sea del proyecto o de la comercialización del proyecto cuando tienes esta dualidad de clientes, el usuario final contra el inversionista? Por supuesto, un proyecto inmobiliario necesita ambos, ¿no? Y yo creo que la principal diferencia en la comercialización es la estrategia de comunicación, ¿no? Normalmente un usuario responde más a temas cualitativos, ¿no? Entonces, en comunicación lo que buscamos es apelar al sistema límbico, ¿no? A las emociones, ¿no? Haz de cuenta, imagínate el proyecto inmobiliario en donde y estás viendo un anuncio, un spot, una pieza de contenido y estás viendo a un papá en un kayak remando en un lago con su hijito o hijita entre sus piernas. Y entonces el que lo ve se proyecta y dice, yo quiero eso. Imagínate que en mi privada o en mi fraccionamiento haya un lago al que yo pueda ir a remar y con mis hijos y pasar ese tiempo de calidad y eso es sumamente poderoso. El que busca, oye, tengo una reserva de capital y necesito diversificar, me está yendo bien en mi negocio, estoy generando flujos constantes y tengo una reserva de capital y ya no la quiero dejar el CETES porque ya bajaron los CETES y ya solo están pagando el 7%, pues mejor lo muevo al sector inmobiliario, la verdad, porque entre lo que puedes obtener por rentas más la revalorización por la plusvalía del bien inmueble, pues es mucho mayor a lo que te deja un CETE hoy por hoy, ¿no? Entonces, este tipo de explicaciones con infografías, con datos, de métricas, etcétera, es una comunicación muy diferente al que toma una decisión de manera pues más cuantitativa, ¿no? No sé si ahí hacia eso iba Sí, la pregunta como tal. sí, con eso yo creo que cubrimos el tema. Y la siguiente sería respecto a la estrategia comercial. Habiendo hablado de que para un perfil de cliente hay una comunicación, para otro hay otra, ¿la estrategia comercial de cada proyecto también es diferente? ¿Y cómo la planean y desde qué momento? Sí, sin duda, hay que entender desde la necesidad o la vocación del suelo, la conceptualización, esa conceptualización que comentamos antes, que va antes que arquitectura, ya tiene que estarle hablando de cierta manera hacia ese perfil de cliente ideal, ¿no? Lo que en mercadotecnia le llamamos el buyer persona. Pero cuando uno decide un perfil de cliente ideal, lo que hay que hacer es un mapa de empatía para entender profundamente a este cliente ideal, qué es lo que le duele, qué es lo que anhela, qué es lo que sueña, qué es lo que le da miedo, para entender en este mundo, en cualquier sector económico, yo creo que el negocio exitoso es el que logra identificar un dolor, un dolor que y propone una solución para aliviar ese dolor, ¿no? Entonces, la definición de un cliente, un perfil de comprador ideal y hacer el mapa de empatía, lo que permite es entender qué le duele y tratar de diseñar esa medicina para poder aliviar ese dolor, ¿no? Y en ese sentido, pues también hay que comunicarlo, que hay muy buenos proyectos allá afuera, que además de todas estas presiones que hemos venido platicando, resulta que no es bueno comunicarlo, ¿no? Haciéndole saber a la gente que aquí hay un producto bueno, hay un producto responsable. Entonces es una complejidad adicional.
Sí, 100% de acuerdo. Y hablando ahora un poco de la responsabilidad y la profesionalización, ¿cuál sería la verdadera responsabilidad detrás de un desarrollador inmobiliario? Híjole, mucha responsabilidad. Yo creo que, a ver, si analizas mis participaciones públicas en podcasts, etcétera, creo que abuso de la palabra de responsabilidad, pero principalmente entender que si bien en las familias, pues por supuesto que hay valores más importantes que el patrimonio, ¿no? Como la salud, la familia en sí, pues, es decir, las personas, pero en un lugar no tan atrás, porque sí es muy relevante, viene el patrimonio económico de las familias. Y hay que entender como desarrolladores también, por cierto, hago extensivo la reflexión a mis colegas asesores inmobiliarios. Hay que entender la importancia del patrimonio de las familias y la responsabilidad que eso implica. Entonces, hay que prepararnos muchísimo, profesionalizarnos mucho, eh, planear proyectos inmobiliarios con un enfoque responsable, en zonas responsables, en zonas que son aptas y compatibles con un desarrollo urbano sostenible que requieren todos los municipios y blindar. La palabra blindaje para mí habla de mucha responsabilidad y es blindar la parte comercial, blindar la parte financiera, blindar la parte técnica, la ejecución de obra, con los mecanismos que hemos platicado, por ejemplo, buenos contratos de obra, fianzas, direcciones de obra, ¿no? Externas, oye, siempre comento, no es lo que el constructor te diga que ya avanzó, tiene que ir alguien, tú, una dirección de obra, ya sea interna o externa, como en el caso de Urbánica, ¿no? Que es la empresa del grupo. Y oye, no es que tú me digas que ya avanzaste 2 millones de pesos. Yo voy, yo mido cuánto avanzaste. Y no solo eso, voy a cuidar el cronograma, la relación físico-financiera y la calidad, ¿no? Porque de vez en cuando, oye, sí estoy viendo este muro, está ejecutado, sí, pero no está plomado y no en un, no sé, en un edificio, haz de cuenta, no me puedes estar acumulando vicios, ¿no? Porque si no, entonces se puede poner más grave la cosa. Oye, perdón, pero demuéleme esta pared y vuelve a hacerla, ¿no? Entonces, eh, es, es mucha la responsabilidad, la administración, y no es solo elaborar una planeación financiera al inicio, es darle seguimiento y control a esa proforma financiera. ¿Cómo está sucediendo lo que dijimos que iba a suceder? ¿Y no será que tenemos que modificar lo que no ha sucedido, que dijimos que iba a suceder de cierta manera, pero la tendencia nos viene diciendo que puede suceder diferente, ¿no? Factores externos, mercado, etcétera. Entonces, eh, mi recomendación es, si hay algún grupo allá escuchando, pensando en desarrollar y que no es experto, híjole, que se lo piense 2 veces, ¿no? Si hay por allá, te está observando aquí en tu audiencia, alguien que tiene un terreno y está pensando si desarrollar su proyecto, yo diría, no, acércate con un grupo desarrollador profesional con historial probado, y vas a tener mucho mejores probabilidades de éxito, ¿no? Lo que quiero decir es que desarrollar proyectos inmobiliarios no es un juego, no es sencillo. Siempre hago un símil, si me lo permites. Yo pienso que el desarrollador inmobiliario en el símil en el mundo de la música es el director de una orquesta sinfónica, ¿no? ¿Por qué? Porque parece fácil. Parece muy fácil cuando ves al director de una orquesta sinfónica, pues ves a un tipo ahí, muy elegante, moviendo unos palitos, ¿no? Las batutas. Y pues solo a la vista parece fácil, pero lo más probable es que de todos esos músicos que están ahí, el director de orquesta es el que tiene el oído más desarrollado, eh, el que tiene más años de conservatorio, y su responsabilidad es hacer que todos los grupos de instrumentos, imagínate llevándolo ahora al inmobiliario,
la obra, los permisos, la comercialización, el crédito puente, la planeación financiera, etcétera, etcétera. Pues todos esos grupos de instrumentos, los metales, los vientos, las cuerdas, las percusiones, suenen en armonía, ¿no? Y ponte a pensar en una orquesta sinfónica. Cuando un instrumento desafina o entra tarde, rompe, hay mucho ruido y es desagradable, ¿no? Lo mismo es así de complejo, ¿no? El desarrollo inmobiliario. Entonces, pues mi invitación es que se lo tomen muy, muy en serio. Y visto desde afuera, el que no tiene la experiencia o la cercanía, pareciera que este director de orquesta es el que menos hace, pero es el que lleva toda la responsabilidad de mantener el ritmo y que la ejecución al final sea la adecuada. Es así. Muy bien. Y partiendo de eso, ¿cómo te aseguras tú en tus proyectos para que estos proyectos sean los correctos para todos los participantes y que no sea solo un proyecto rentable, sino que, como dijiste hace un rato, ¿no? Todos los stakeholders hagan su parte y salgan bien del proyecto? Pues bueno, desde la planeación financiera, por ejemplo, nosotros como grupo, somos un grupo, un corporativo, que tenemos 3 empresas principales, ¿no? New Meridian es comercialización, Escala Urbana, administración de proyectos inmobiliarios, y Urbánica, dirección de obra. Entonces, una muy buena práctica que tenemos desde medir la viabilidad de un proyecto es que nos autocobramos a precio de mercado nuestras comisiones y honorarios por comercialización, nuestros fees de desarrollador y nuestros fees como dirección de obra. ¿Qué permite esto? El asegurarnos que no estamos subsidiando un proyecto, ¿no? Porque hay muchos grupos por allá que además son constructores. Entonces, luego pareciera, oye, tú dices, ¿cómo salen en este precio? Bueno, a veces están subsidiando sus propios proyectos, ¿no? O dejando de cobrar partidas, que para nosotros pues es un tema hay un indicador financiero que se llama EVA, que mide la creación de valor por encima de la mezcla ponderada del capital. Es decir, de todas las fuentes de capital de un proyecto inmobiliario, capital semilla, crédito puente, el mismo terreno, inversionistas adicionales, etcétera, con sus respectivos costos financieros, te da una mezcla ponderada de capital. Y si tú no estás generando valor por encima de lo que cuesta el capital para hacer el proyecto, se dice que es un proyecto que no genera valor, ¿no? Entonces nosotros generamos al menos ese valor hacia toda nuestra estructura o el grupo de empresas, generando utilidades por encima de esos fees, ¿no? Para los dueños de un proyecto inmobiliario que pudiéramos o no ser nosotros mismos, porque tenemos también, en el caso de Dorada, por ejemplo, ahí solo prestamos el servicio de administración de proyecto inmobiliario y también la comercialización y la dirección de obra, pero ahí no somos dueños del proyecto, por ejemplo. Entonces, un proyecto debe de dejar esos márgenes de utilidad que hemos comentado por encima de todos los fees para generar toda esta riqueza, todos estos stakeholders, ser pagadores con la cadena de proveeduría, eso creo que es indispensable. Y bueno, te comento que en el caso de nuestro grupo, las 3 empresas somos empresas socialmente responsables, que justo tiene esa filosofía, el distintivo de empresa socialmente responsable de, oye, vamos a velar por todos los stakeholders del proyecto y finalmente, pues con todo el tema del blindaje y administración de riesgo, proteger a los clientes, que creo que, si me lo preguntas a mí, es el stakeholder más importante. Perfecto. Bueno, Quique, ¿y cuál sería la diferencia principal entre un desarrollador y un constructor? Qué buena pregunta. Fíjate que mucha gente me dice, oye, tú que estás en el mundo de la construcción, y lo primero que respondo es, no, yo digo, tuve constructora 7 años, pero respondo, yo no construyo, ¿no? La parte de la construcción, a ver, el desarrollo inmobiliario es mucho más amplio
que la construcción. La construcción es uno de los elementos de un desarrollo inmobiliario, ¿no? Volviendo al símil de los grupos de instrumentos, pueden ser, la construcción pueden ser los metales, ¿no? O las cuerdas. Sin embargo, el desarrollador, pues es quien coordina prácticamente, que lo puede tener in-house, no necesariamente todos los grupos de desarrolladores optan la misma vía que nosotros. Es decir, un desarrollador puede ser constructora, además, sí. Sin embargo, el desarrollo inmobiliario es más amplio, ¿no? Tienes que hacer planeación financiera, planeación comercial, ejecución financiera, ejecución comercial, mezcla ponderada de capital, permisos, mercadotecnia, son varios rubros, ¿no? Yo te diría que si desdibujáramos el desarrollo inmobiliario en varios rubros, uno de ellos sería la ejecución de la obra, ¿no? Uno de los 3 pilares, porque si bien hablamos de viabilidad técnica, financiera y comercial, aquí estaría mucho más pegado el constructor a la parte técnica y la ejecución de obra, pero el desarrollador también es responsable de la viabilidad financiera y comercial del resultado que va a tener el proyecto y de cómo se va a comercializar, independientemente de que tenga equipos internos o externos que sean los que comercialicen, sigue siendo responsabilidad del desarrollador. De acuerdo. Y hoy, ¿qué tan profesionalizado ves el sector inmobiliario en Mérida, Yucatán? Pues, francamente creo que estamos entrando en una etapa de madurez, ¿no? De alguna manera hemos venido evolucionando en este boom inmobiliario que vivimos. Yo observaba, bueno, en estos 21 años he observado hace muchos años, pues veías quizá todo tipo de profesionistas, vamos a decir médicos, por ejemplo, con reservas de capital que contrataban, pues, antes a veces ni se contrataban arquitectos, ¿no? Sino vamos a construir casas y se construían casas y se vendían. Luego empezó ya un tema más que, por cierto, en Yucatán tenemos un gran nivel de arquitectura y entonces se le empezó a apostar al diseño y empezó a madurar y a sofisticarse el mercado, ¿no? Y este tema de diseño fue evolucionando y empezaron a dejar de competir por costo, porque antes era un tema de competencia por costo. Luego el tema del diseño fue evolucionando tanto a que empezamos a competir los desarrolladores ahora por propuestas de valor increíbles, ¿no? Y llegaron desarrollos espectaculares por lados y los desarrolladores empezaron a competir por ver quién arborizaba más sus proyectos y este tipo de valor agregado. Y este boom colgado de la marca Mérida, los atributos que ya comentamos y de todo este fenómeno migratorio que estamos vendiendo, pues atrajo a todo tipo de jugadores al mercado, los de corto plazo, los de largo plazo, algunos desarrolladores de corto plazo de fuera de Yucatán, algunos desarrolladores de largo plazo de fuera de Yucatán, y nos llenamos de grupos desarrolladores. Y de alguna manera, desde hace muchos años hemos viniendo advirtiendo que el que no entendiera que el nombre del juego es entregarle valor al usuario estaba condenado a desaparecer. Y hoy por hoy creo que estamos viviendo un fenómeno interesante. Sí hay una desaceleración en el ritmo de crecimiento. Ojo, ¿no? Algunos dicen estancamiento. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a crecer a cierto ritmo y ese ritmo de crecimiento se desaceleró, pero sigue el crecimiento. Y esto está ocasionando que algunos proyectos inmobiliarios se queden con sus inventarios. Y eso es sumamente doloroso. Y le está ocurriendo sobre todo a los grupos que están en el tema del corto plazo, ¿no? O que no diferenciaron o que no entendieron que había que agregarle valor a sus propuestas, ¿no? Entonces, estos grupos que sus inventarios se van a atorar, no van a volver a sacar proyectos al mercado. Estamos viviendo, yo creo, una depuración, una filtración, una criba que nos va a dejar a los grupos
profesionales, los que están en esto de largo plazo, los que entienden el nombre del juego, los que entienden la seriedad que hay de por medio. Y yo creo que todo esto se debe de desarrollar de manera muy positiva. Qué interesante lo último que acabas de decir. Yo coincido contigo. En los últimos meses he escuchado cada vez más casos de desarrolladores que son novatos o inexpertos que se aventaron a desarrollar sin tener las bases suficientes y que ante las circunstancias de mercado han fracasado. Y la consecuencia natural es debut y despedida. Ya no vuelvo a hacer un desarrollo porque no me fue bien. No era lo que yo esperaba, mejor me dedico a otra cosa. Y esto tiene que ver con las condiciones de mercado actual, porque cuando hay bonanza, lo que se hace se vende y eso es un bien, pero es un mal, porque entonces se genera esta, digamos, suavidad de mercado donde las barreras de entrada se minimizan, cualquiera cree que puede y el mercado duro, cuando cambian las condiciones, es la que nos pone a prueba a todos los participantes. ¿Cómo lo has percibido tú con ciertos grupos? ¿Te has topado con gente que haya iniciado desarrollos que no los haya concluido o que haya cambiado de opinión o que esté sufriendo para salir de ellos? Sí, sí, por supuesto. La verdad es que en New Mérida nos buscan 3 o 4 desarrolladores por semana, ¿no? Y algunos, nosotros tenemos nuestros mandamientos autoimpuestos. Por ejemplo, no tomamos proyectos donde nosotros no hayamos intervenido desde la creación del concepto, la arquitectura, ¿no? Toda esta alineación del producto con el mercado. Y desgraciadamente llegan a nosotros muchos llegan en etapas iniciales y eso está maravilloso, ¿no? Porque hay con qué trabajar y si comparten con nosotros una filosofía y también no compiten contra algo directo de nuestro portafolio, pues bienvenidos, ¿no? Pero muchos llegan ya con problemas, ¿no? Y nosotros decimos, oye, no le entramos a sacar al güey de la barranca, ¿no? Porque los errores principales sucedieron en la etapa de planeación, ¿no? Que es determinante, insisto, la etapa de planeación para un proyecto inmobiliario. Entonces sí, he podido, a lo largo de estos 21 años, he visto a varios grupos fracasar, no poder concluir un proyecto inmobiliario, no poder obtener un crédito puente, por ejemplo, no subestimar los costos, trabajar con costos paramétricos de construcción irreales o que no contemplaron inflación o grupos que pensaron que iban a tener una absorción que era completamente irreal, ¿no? Por ejemplo, grupos de fuera, lo que suele pasar es que no tropicalizan bien sus proyectos y además subestiman la plaza. Te estoy hablando de grupos que me tocó ver que estaban proyectando vender 9 departamentos mensuales, consistentes durante toda la vida del proyecto, imagínate, ¿no? Y uno que lo ve y dice, oye, oye, si le bajas de 9 a 1 mensual, Sí. a 2. Sí, con los grupos por años a mí me ha tocado ver la otra parte, la parte de los costos, que llegan y creen que los costos son iguales y el comportamiento de la ejecución de la obra es igual a su lugar de origen. No tropicalizan, no toman en cuenta las condiciones de nuestro clima, del calor, de la gente, el suelo, los sueldos, los materiales y el tipo de construcción que llegan y, oye, 20% abajo de un costo tradicional yucateco. Y dices, no hay manera. Y aún así se avientan y se tropiezan y se entorpece su proyecto y se atrasa y les cuesta más y solo aprenden en experiencia propia. Hay una cierta... se cierran a entender o razonar esa tropicalización con la gente experta del medio. 100% de acuerdo. El ejemplo que siempre pongo es, oye, la cimentación, aquí pues tenemos una gran roca, ¿no? La cimentación muchas veces no es necesario y por eso recomiendo todas las ingenierías de un proyecto, toda la conformación del proyecto ejecutivo. Háganlo con ingenieros, proveedores de ingenierías locales, ¿no?
porque muchas veces ves, oye, analizas un proyecto y traen una propuesta de zapatas corridas o planchas de concreto, de cimentación completas, armadas, cuando aquí, por ejemplo, pues eso no es necesario, ¿no? Y todo eso se le traslada un costo innecesario al cliente que no le aporta ningún valor adicional y los deja, por ejemplo, fuera de mercado, ¿no? La verdad es que el nivel de arquitectura y de ingeniería acá es muy bueno y pues yo le sugeriría a cualquier desarrollador de fuera trabajar con ingenieros y arquitectos locales. 100% de acuerdo. Y regresando un poquito al tema de la profesionalización, ¿cuál es el rol que juega organismos como AMPI en la profesionalización que hay tanto para asesores inmobiliarios como para desarrolladores inmobiliarios hoy en nuestra localidad? Pues la verdad es que Ampin, yo lo considero mi casa, ¿no? Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Su razón de ser es una asociación civil. Con este año cumplimos 70 años de historia, presencia en las 32 entidades federativas en más de 95 ciudades del país. Su razón de ser, la razón de ser de AMPI es la profesionalización del sector, en pocas palabras, ¿no? ¿Y cómo lo hace? A través de dos ejes principales: la capacitación o la formación de asesores inmobiliarios profesionales. Entonces tiene un instituto propio, una universidad que está por lanzar sus primeras licenciaturas con sus primeros reboes, certificaciones federales, una oferta educativa impresionante. Yo creo que es el centro de formación inmobiliaria más importante de América Latina. Y la otra vía es la regulación, ¿no? Tratar de cabildear mejores políticas públicas, como lo hemos hecho, por ejemplo, aquí en AMPI Mérida. Una de las batallas padrísimas que logramos fue la inclusión del derecho humano a la ciudad, por medio de la cual le dimos al Estado la obligación de garantizar un derecho humano tan lindo como es el derecho humano a la ciudad, una ciudad con accesibilidad, igualdad de oportunidades, con derecho a desarrollarse de manera sostenible. Y hemos tenido batallas muy padres, como la ley inmobiliaria, por ejemplo. Y hablando de eso, específicamente tú, Quique Traba, ¿cómo impulsas esta formalización desde tu trinchera? Pues bueno, tuve la oportunidad de ser, el privilegio de poder servir como presidente de AMPI Mérida en 2022 y 2023. Y te puedo decir que esos 2 años que fui presidente, pues prácticamente la mayor parte del tiempo me la pasé en la creación, cabildeo, socialización de un proyecto que teníamos, que nosotros lo denominábamos como Ley de Prestación de Servicios de Intermediación Inmobiliaria del Estado de Yucatán. Te puedo decir que me siento profundamente orgulloso de haber llevado a cabo un proceso de socialización con toda la iniciativa privada, con todas las cámaras empresariales, con diversos secretarios de gobierno, desde la secretaria de gobierno, el secretario del IBEIS, Consejería Jurídica del Estado, con los diferentes gremios también, con los notarios, con los valuadores, con la Canadevi, con la CEMIC, con la Canaco. Fuimos a exponer con diputados, con todos los órdenes de gobierno, y gracias a Dios todos le vieron la necesidad que teníamos de convertir en ley el hecho de que el que preste servicios de asesoría inmobiliaria profesional, el que se atreva a asesorar a familias con respecto de su patrimonio, que no es una cosa menor y que es una cosa compleja invertida en el sector inmobiliario y que requiere asesoría especializada, pues el que quiera prestar estos servicios de manera legal tiene que, hoy por hoy, obtener una licencia estatal. Una licencia estatal que, entre otras cosas, acredites que cuentas con la experiencia y con las herramientas necesarias
para poder asesorar a una familia con respecto de una inversión inmobiliaria y que esta inversión llegue a buen puerto. Excelente, eso habla de la necesidad que hay en el medio para tener respeto sobre las personas que están confiando en estos asesores, y también habla de todas las ganas que tienes tú en lo personal de hacer que eso suceda. Así es. Muchas gracias, te felicito. Y por último, si tuvieras que definir en una sola frase acotada qué es el proyecto correcto, ¿cómo lo definirías? Yo creo que el proyecto correcto, sin duda, fue planeado y diseñado para usuarios, para vivir una experiencia increíble, y fue planeado con responsabilidad. Punto. Punto. Pues muchas gracias, Quique. ¿En dónde podemos encontrarles a ti y a tu equipo? Pues bueno, en Instagram principalmente o en el sitio web. Estamos como New Mérida en Instagram, como Escala Urbana, como Urbánica. Tu servidor está en Instagram como Quique Traba, Quique con QUIQUE_Traba. Me la paso posteando contenido. Espero que de valor también para toda tu audiencia. Y si alguien me quiere regalar un follow, pues bienvenido. Y estamos a sus órdenes para servirles, por supuesto también. Comentarles que actualmente me desempeño como el vicepresidente nacional de comunicación de AMPI, y pues traemos una cruzada 100% en favor del usuario. Y es que consideramos que el gran olvidado del sector inmobiliario, por sorprendente que parezca, es el usuario. Excelente. Con esto concluimos este episodio de El Proyecto Correcto, el detrás de cámaras de cómo nacen y se hacen los proyectos bien hechos. Muchas gracias, Quique. Oso, muchas gracias. Y nos despedimos.